Bueno, muy bien, muchísimas gracias y continuamos en la mañana hasta las 6 de la tarde en Infobae TV. Nos puede seguir en vivo y directo con invitados, con especialistas. Estamos ya en veda electoral, por eso no se habla ya más ni de encuestas, ya no se habla de nada que tenga que ver con las próximas elecciones. Por eso, en este espacio, donde lo vamos a estar acompañando durante una hora, hoy vamos a tocar temas económicos y temas muy vinculados también con el bolsillo de la gente y sobre todo acerca de los caminos a seguir en materia económica que la Argentina tiene por delante. Tenemos algunos invitados especiales que creo que incluso vamos a tener algo de debate y de polémica respecto de si se pueden sostener o no los subsidios, las tasas de inflación, el dólar, el cepo, o sea, un poco todo este tema del que la gente está conversando cotidianamente en cualquier mesa de bar, ¿no? Bueno, para empezar, ayer en Infobae.com estuvimos publicando una información que viene del New York Times, que se publicó también en el día de ayer, acerca de un acuerdo secreto, un acuerdo confidencial que tiene Chevron con la estatal YPF, la petrolera argentina. Bueno, parece este acuerdo tiene una serie de puntos bastante cuestionables, al menos cuando uno lo lee así, sin entender mucho de lo que pasa, a uno le parece que no es muy favorable para la Argentina. Por eso, hoy tenemos en el piso y nos acompaña Christian Folgar, que es economista, pero que además, Christian Folgar fue subsecretario de Combustibles durante la gestión de Néstor Kirchner, desde el primer día hasta el último. Así que, Christian, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Infobae TV. Gracias por invitarme. Christian, a ver, ayer se reveló a través del New York Times, también lo contamos en Infobae, una trama secreta, digamos, unos datos no revelados, no conocidos del acuerdo entre Chevron e YPF. Uno de ellos habla de que si Chevron, por ejemplo, invierte, digamos, en la apertura de estos pozos en la zona de Vaca Muerta, etcétera, y un año y medio después decide irse, el resultado, digamos, las regalías que dé ese pozo las va a recibir en el 50% Chevron a perpetuidad. Usted ha sido subsecretario de Combustibles en el primer gobierno kirchnerista. Digo, ¿otorgar un beneficio así a perpetuidad en estas condiciones es algo normal para este tipo de contratos? A ver, vamos por partes. Sorprenden estas cosas porque el contrato, si bien no debiera ser secreto, YPF no lo muestra. Entonces, sí, cada vez que aparece una coma, un punto, una cláusula, es noticia. Si esto lo hubieran dado a conocer desde el inicio, no estaríamos discutiendo eso. En los contratos petroleros sí es muy normal que entre socios se acuerde qué pasa cuando uno se retira. Ajá. En este caso, YPF y Chevron serían socios. Chevron tendría el derecho a retirarse después de que termine la primera etapa del desarrollo. Van a hacer una prueba piloto de 1.200 millones de dólares, más o menos, 300 que se los devolverían a YPF, 900 efectivos para nuevas inversiones. Cuando termina ese desarrollo, Chevron tiene la posibilidad de retirarse. Cuando se retira, lo que dice aparentemente el acuerdo, digo aparentemente porque en realidad no conocemos el acuerdo, con lo cual estamos especulando. Chevron podría retirarse y en ese caso Chevron tendría el derecho a tener no regalías, sino los beneficios de o que resultaran de todo lo que se hizo hasta el momento que Chevron se va. Es decir, si fuera por cuestiones políticas, si fuera por visión de negocio y demás, Chevron se iría. Esto es normal y siempre entre los socios, cuando se arman conjuntos de empresas que van a encarar un negocio petrolero, se ponen cláusulas de salida. Lo llamativo de esta cláusula de salida es que no tiene tanto que ver por lo que se está diciendo, insisto, porque lamentablemente no se conoce el acuerdo. Es por cuestiones políticas. Y la verdad que si uno se lo pone a pensar, tiene sentido que Chevron haya pedido. Es una lástima que nosotros como argentinos se lo tenemos que dar. Claro. Pero que Chevron lo haya pedido es lógico. Piensen que Chevron está entrando en un área que hasta hace tiempo estaba en manos de YPF que hasta hace tiempo estaba en manos de Repsol y las familias Kenasi que en un año eran los mejores empresarios de Argentina. Al año siguiente, la misma presidenta que los calificó los mejores empresarios, dice que todo lo que habían hecho estaba mal. El propio gobierno que le había aceptado toda la gestión a YPF, que había votado en el directorio a favor de lo que había decidido YPF, después en el Senado dice que les estaban vaciando la empresa mientras el gobierno lo aprobaba, con lo cual Chevron se sienta ahí. Entonces, lógicamente, Chevron lo que dice es: si a los amigos de ustedes lo han tratado de esa manera, déjenme a mí una forma de salir. Entonces, por eso
entiendo yo que se puede haber puesto esa cláusula. ¿Es normal? Sí, es normal. Lamentablemente esto es parte del costo de cómo se manejó la relación con YPF, es decir, cualquiera que se siente va a querer cubrirse. Cristian, yo aprovecho y le pregunto también, ¿no? El negocio del petróleo es un negocio que bueno, requiere inversiones descomunales, o sea, se hablan de 20.000 o 30.000 millones de dólares como si nada, muchas veces, que son cifras increíbles. Pero es curioso que en la mayoría de los países donde hay mucho petróleo, las situaciones políticas en ninguno es muy estable, o sea, ninguno es digamos, una monarquía parlamentaria tranquila. Digo, hay en Angola, bueno, la misma Venezuela, etcétera. O sea, Chevron está haciendo un planteo en ese sentido razonable, digo, y no sé si hay comparativos con otros países. O sea, ¿qué pasa cuando negocian en Angola, donde hay un presidente hace 20 y pico de años y que también maneja un poco las cosas muy a su antojo? O sea, allí no hay práctica, allí no hay democracia. Digo, aquí por lo menos tenemos una democracia, la gente vota, hay cambio de gobierno, etcétera. ¿Qué pasa en esos países? ¿También hay cláusulas de este estilo? Hay, lo que pasa que el detalle de las cláusulas depende de la fortaleza relativa del país y de la empresa en cada momento. Correcto. No es lo mismo negociar con un país que en un momento está desesperado por atraer inversiones que otro país que está tranquilo. Fíjense el tiempo que se tomó Brasil para hacer la licitación de la semana pasada de offshore y cómo lo manejó, aún con todo el debate que hubo dentro de Brasil, y como tuvimos que hacer nosotros esto con Chevron, que de buenas a primeras lo anunciamos, que no queremos decir lo que firmamos. Es decir, también es una mala señal para los futuros inversores que uno tenga vergüenza de lo que firmó, porque en definitiva YPF no lo muestra esto, no porque haya cláusulas confidenciales, no quieren decir lo que firmaron, es una cuestión política. Esto lo lee el que está afuera, o el que está afuera dice, yo voy a firmar con alguien que no me quiere mostrar. Esto como uno se pone de novia con alguien y no quiere mostrar a la novia. ¿Sí? YPF lo que está haciendo es, tengo un socio pero no quiero decir cómo me asocié. Eso al socio le genera incertidumbre, naturalmente, porque ¿por qué no lo pueden transparentar? Claro. Es un tema político. YPF es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que es formalmente privada, pero que la mayoría de las acciones son de los argentinos, es del Estado argentino. Entonces, quien quiera venir a invertir, le va a interesar que el poder político difunda las cosas y dé transparencia. Porque no es solamente importante tener transparencia en la Bolsa de Nueva York, en términos energéticos. También es importante tener transparencia dentro del país, porque en la energía la política juega y juega mucho. Claro. La inversión de Chevron en la primera etapa es 1.200 millones. ¿Cuánto nos resuelve esa inversión cuando empieza a producir petróleo del problema del déficit energético? Objetivamente no nos resuelve nada. Si llega a andar todo bien, es una muy buena señal que puede potenciar otras inversiones que sí nos pueden resolver. La prueba piloto que se va a hacer, estos 1.200 millones de dólares, no lo vamos a sentir, no lo vamos a notar. Porque lo mejor que puede pasar pueden ser un par de millones de metros cúbicos por día, es decir, nada. Es decir, no nos vamos a dar cuenta. Lo que sí nos vamos a dar cuenta cualitativamente es que si esta sociedad funciona bien y esto funciona bien, otros se van a animar. Ah, perfecto. Cristian. Incluso la propia Chevron, porque Chevron tiene esta cláusula gatillo de termino la prueba piloto, sigo. Entonces, si lo primero funciona, no solo va a permitir que Chevron siga invirtiendo o alentarlos a seguir invirtiendo, sino que otros que están mirando a Chevron se atrevan una vez que esto salga bien. Pero esto de Chevron entiendo que debe ser porque primero hay que ver qué es lo que hay abajo. Todo el mundo sabe que hay reservas, pero no se sabe cómo van a salir, ¿no? Sí, el miedo de Chevron es más político que geológico. Es decir, acá esa cláusula tiene que ver con qué es lo que va a pasar con nuestra sociedad, porque él se está sentando en un socio porque acaban de echar al socio que estaba sentado. Es decir, Chevron sabe que está entrando YPF, una sociedad que se la estatizó, confiscó, expropió, pongámosle el título que se quiera, de la manera que se hizo, pero que no era solamente una sociedad española, era una sociedad que tenía un socio que tenía mucha llegada al gobierno y que el propio gobierno que le pidió que entre, después dijo andate. Entonces Chevron lee eso y lo leía cualquier inversor privado, entonces dice, bueno, yo quiero tomar mis resguardos al momento de sentarme. Cristian, usted fue subsecretario de combustibles. ¿Qué le parece la gestión de Galucho? ¿Lo conoce personalmente? No, personalmente no. Si nosotros analizamos la gestión de YPF con lo que se dijo que iba a hacer YPF, obviamente no tienen una buena nota, porque no están haciendo nada de lo que dijeron que iban a hacer. Si nosotros consideramos qué es lo que está haciendo YPF en función de las posibilidades efectivas que tienen de hacer cosas, creo que es bastante razonable. Es decir, el punto es que a la sociedad
al Congreso, a quienes levantaron la mano y votaron la expropiación de YPF, se les prometió que iban a hacer cosas que no se están haciendo. Y se les prometió que YPF iba a tener un poder dentro del mercado y una capacidad para hacer cosas, fundamentalmente desde el punto de la disposición de fondos, que efectivamente YPF no tiene. Como no los tiene y tiene que demostrar rápido algún hecho concreto, porque si no los mismos que votaron van a decir, ¿para qué votamos esto si en definitiva no cambió nada?, llegan a la necesidad de estos acuerdos. Como los Chevron saben de la necesidad del que está del otro lado, aumenta la capacidad de negociación de los potenciales inversores. Es decir, hoy YPF tiene que mostrar resultados. ¿Por qué? Porque los prometió. Ahora no los está demostrando. Los privados se cruzan de brazos, esperan y obtienen mejores cláusulas. Por ejemplo, esta. Cristian, lo llevo un momento también a un tema que los economistas se cuestionan con mucha severidad, y es lo que se llama el Festival de Subsidios a la Energía, ¿no? La electricidad que pagamos en Argentina es una electricidad muy barata, digo, comparada con otros países. Y el Festival de Subsidios al Consumo de Energía empezó en la etapa en que usted era funcionario, cuando estaba como presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, hoy llegamos a un problema serio, porque ya se subsidió tanto el consumo que finalmente no hubo inversiones, y ahora estamos en ese punto que hay cortes de luz. Digo, yo los padezco como muchísimas miles de personas hoy en la Argentina, cortes de luz, a veces problemas con el gas, etcétera. ¿Cómo se resuelve el nudo de los subsidios ahora? Porque el tema es que nadie quiere, o sea, si a mí hoy vienen y me cortan los subsidios, yo también me voy a quejar, porque si a mí me suben 4 veces el costo de la electricidad, me van a perjudicar, la electricidad, el gas, los combustibles. ¿Cómo se resuelve? Me parece que la pregunta que habría que hacer la sociedad es, no es que le van a reducir los subsidios, es reduciremos subsidios a algunos sectores de la demanda, pero a la vez vamos a bajar la inflación. ¿Cierra o no cierra la cuenta? Porque vos recién dijiste algo, pagamos la electricidad muy barata. Es cierto, la factura es muy barata, pero el resto de la factura la terminamos pagando con impuestos. ¿Sí? Claro. Tenemos una participación de impuestos de las más altas del mundo. Y tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, aún tomando lo oficial. Con lo cual, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, vamos a gastar menos en subsidios, no le vamos a dar subsidio a quien no lo necesita, pero vamos a bajar la tasa de inflación? Ahí sí la cuenta cierra. Porque si uno simplemente dice, bueno, le vamos a sacar subsidios a la demanda, bueno, puede sonar feo. Pero el punto es, ¿qué es peor? ¿Subsidiar o la inflación que me genera el subsidio? Para que la gente tome conciencia. Nos estamos gastando en subsidios cerca de 4 puntos del PBI. 4. El déficit fiscal está en el orden de los 4 puntos del PBI. ¿Cómo estamos cubriendo el déficit fiscal? Con emisión monetaria. ¿Eso qué es? Inflación. Ahora, ¿quién recibe esos subsidios? Esos subsidios que le damos a la gente, ¿se vuelcan en el consumo interno? La mayoría no, porque como estamos subsidiando a gente de mucho poder adquisitivo, lo que no gasta en la factura de electricidad se va de compras afuera y lo termina gastando en un shopping de Europa o de Estados Unidos. Entonces, no estamos subsidiando el crecimiento de la demanda agregada. Lo que estamos subsidiando es, en algún sentido y paradójicamente, empleo en el exterior. Entonces, si nosotros destináramos los subsidios a quienes efectivamente lo necesitan, obviamente eso se volcaría al mercado interno. Si le quitamos subsidios a quienes no lo necesitan, también podríamos bajar los niveles de emisión monetaria y por ende la inflación, con lo cual beneficiamos a los que menos tienen. ¿Qué van a hacer los que menos tienen? Van a seguir consumiendo y van a poder consumir más. Está bien, Cristian, pero vamos a suponer, digo, porque esto es como el perro que se mueve la cola, algo que ya nos ha pasado en la Argentina. Supongamos que se eliminan los subsidios y los sectores medios primero verían impactado su poder de consumo, porque si pagamos más de luz, de agua, de gas, los combustibles para los autos, se reduce, digamos, la capacidad de consumir. Pero por otro lado, ¿no podríamos también tener un impacto de inflación, lo que suele pasar, porque van a empezar las presiones salariales? Digo, no todos los asalariados están en la categoría más baja. Hay muchos asalariados de clase media que en el momento que le suben la luz de 200 pesos a 800, van a salir a pedirle a su sindicato que pida aumento, con lo cual volvemos a tener un impacto de inflación. No si se para justamente la inflación. Hoy las discusiones salariales están dominadas básicamente por las expectativas inflacionarias. Si nosotros bajamos expectativas inflacionarias porque bajamos el déficit fiscal, se reducen las discusiones de salarios a futuro. A la gente le conviene, no a los sectores de menores recursos, que esos hay que mantener los subsidios. A aquellos que no necesitan los subsidios, les conviene pagar una factura de luz más cara porque van a tener menos inflación al final del día. Claro. Cristian, ¿cuál es el sector
más, con problemas más acuciantes el sector energético de la Argentina? Porque pareciera que fueran todos, pero debe haber alguno con más complicaciones que otros. Bueno, la oferta de gas y de petróleo muestra debilidades, la generación de energía eléctrica también ha mostrado algunos problemas, y hoy básicamente lo que tenemos es un sector que genera energía, que produce energía, que la oferta energética en general es mucho más cara que la que podríamos tener. ¿Por qué? Porque no hemos hecho inversiones de capital. Sí, la mayoría de las inversiones nuevas para generar energía eléctrica, por ejemplo, se basan en combustibles. ¿Sí? Claro. Combustibles que a veces tienen que ser el fuel oil o el gasoil o el GNL que importamos, con lo cual el costo de poner a funcionar esas inversiones es relativamente caro. Hubiera sido más barato si, por ejemplo, hubiéramos terminado antes Atucha 2 o hubieran lanzado algunos planes de energías tipo hidroeléctricas y demás, que hay algunos proyectos, pero que el gobierno no los pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tenía caja. Es decir, ¿por qué Atucha tardó tanto en hacerse? ¿Por qué los proyectos de energía hidroeléctrica que se lanzaron tardaron tanto en hacerse? Porque los fondos que tenía el Estado los destinaba a subsidiar a quienes no lo necesitan en vez de hacer las inversiones. La caja del Estado es finita, es decir, el Estado no puede pagar subsidios a todo el mundo, hacerse cargo de las inversiones en el sector energético, porque después tenemos que ver lo mismo en transporte, lo mismo en otras áreas, con lo cual el Estado, en vez de destinar los fondos que son finitos a las cosas más rentables o más eficientes, lo destinaba a subsidiar gente que hoy por hoy sus ahorros no los vuelcan al mercado interno e incrementan la demanda del exterior. Cristian, para terminar, era el presidente Kirchner cuando se le cortó el gas a los chilenos, que dejamos de exportar. De hecho, incluso la presidenta hace algunas semanas hizo alusión como que si no le hubiéramos vendido gas a los chilenos no tendríamos problemas de gas. ¿La Argentina sigue teniendo reservas importantes de gas como para volver a autoabastecerse? A ver, el concepto de reserva es un concepto económico, no es algo físico, no es lo que está bajo la tierra. Si lo querés mirar desde el punto de vista físico, olvidémonos de cómo hay que decirlo, desde el punto de vista físico están. Lo que pasa es que están abajo de la tierra, la tenemos que convertir primero en algo que tenga valor económico, aunque quede bajo la tierra, que ahí serían las reservas en términos de cómo hablamos nosotros en términos de energía. Te pongo un caso. Ahora estamos hablando del tema de los hidrocarburos no convencionales. ¿Sí? Este acuerdo de YPF con Chevron, perdón. Toda la potencialidad que tiene Argentina en el subsuelo hoy todavía no está declarado como reserva. ¿Por qué? Porque no se hicieron las inversiones para decir, bueno, esto es económicamente extraíble. Una vez que sea económicamente extraíble, después hay que extraerlo. ¿Sí? Con lo cual, el recurso, hablemos desde el punto de vista geológico, el recurso está. ¿Sí? Hay que sentar las bases. Si va bien con este tipo de acuerdos con Chevron, se sentarán las bases para que eso se movilice. Una vez que eso se movilice, nos podría llegar a pasar, no digo que vaya a pasar, pero nos podría llegar a pasar algo muy parecido como Estados Unidos. Estados Unidos pasó de ser deficitario en materia de gas natural a hoy tener un precio de gas natural más bajo en algunos casos que en Argentina. ¿Sí? Chevron, ¿por qué viene a Argentina? Chevron viene a Argentina porque mejora, y lo dijo Chevron, mejoró mi portfolio de hidrocarburos no convencionales. ¿Dónde está Chevron hoy? En Estados Unidos. Lo mejoró viniendo a Argentina. ¿Por qué? Porque los precios corrientes de Estados Unidos del gas natural hoy están muy bajos. ¿Por qué? Porque hay sobreoferta de gas en Estados Unidos. Hoy tienen más gas que el que pueden vender. Están haciendo inversiones para exportar y demás, pero esas inversiones llevan tiempo. A Argentina le podría pasar lo mismo. Obviamente, el recurso hay que convertirlo en reserva y la reserva hay que convertirla en gas natural. Cristian Folgars, ex subsecretario de de combustibles del gobierno de Néstor Kirchner, muchas gracias por acompañarnos. Por nada, gracias.